Bienvenidos amigos nuevamente a Huddle Up Talks, donde buscamos transformar a tu equipo de liderazgo una conversación a la vez. Y como siempre aquí nos acompaña nuestro amigo Coach Vikingo. Vikingo, ¿cómo estás? Bien, pastor. Bien, ya casi terminando el día de una semana muy productiva, muy contento. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a dar continuidad con el tema que hemos traído, que iniciamos con la plática de por qué eran importantes las conversaciones para los líderes. De ahí brincamos a que una buena conversación siempre empieza detonándose con una muy buena pregunta. En videos pasados hablábamos sobre los tres niveles de preguntas: preguntas débiles, preguntas buenas y preguntas poderosas. Y justamente en ese tema de las preguntas poderosas es donde vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a enseñarles una sorpresa, un buen recurso que les tenemos a ustedes para ayudarlos, no nada más para decirles que es importante hacer preguntas, sino para darles herramientas. Porque, pues, Vikingo, tú que has estado muy metido en estos temas de estudiar el arte de hacer preguntas, lo que dice la escuela, lo que dice la academia, pues a ver, es un hecho que en las universidades, en nuestra escuela, pues nos enseñan a responder, pero no nos enseñan a hacer preguntas, ¿cierto? Así es, pastor, es una deficiencia del sistema educativo que entiendo en recientes años y sobre todo en algunos métodos educativos ya lo están corrigiendo, pero todavía nuestras generaciones, pastor, y las generaciones, una o dos generaciones que siguieron a las nuestras, el sistema educativo está basado y califica y te da el crédito y te dice que sabes y te aprueba en un sistema educativo cuando sabes responder a las preguntas que alguien del sistema educativo ha decidido que se te deben hacer. Y entonces acabamos una carrera siendo muy buenos respondones, pero no preguntones. Y hoy en día, como cerramos nuestra sesión pasada que dice Einstein, si tuviera una hora para resolver un problema, ocuparía 55 minutos en plantear la pregunta correcta y en 5 minutos la respondería. No nos enseña, ni el sistema no nos ha enseñado, no nos ha educado, no hay una cultura de saber preguntar. A veces sabes también qué, pastor, que luego parece que el que hace la pregunta y los que hacen preguntas incómodas que nos llevan a pensar o nos ponen a reflexionar, a veces son los malos de la historia. Oye, ¿cómo haces esta pregunta? ¿Cómo nos cuestionas si estábamos tan bien antes de tus cuestionamientos? Fíjate todo cómo es parte de cultura de no forzarnos a saber preguntar. Y nosotros nos hemos encontrado en nuestros talleres, en todo lo que hacemos de coaching, en estos temas de liderazgo, en los temas de creación de tribus, que siempre es una buena pregunta la que detona las conversaciones poderosas. Pero cuéntales, pastor, ¿cómo nos costaba al principio generar esas preguntas? ¿Cuántas horas pasábamos y después veíamos en muchas ocasiones hasta fracasos? Sí, sí, bueno, a ver, decía un maestro que no hay preguntas tontas, simplemente tontos que no preguntan. Y nosotros en algún momento decidimos que queríamos romper esa barrera de que nos daba pena preguntar, pero es que van a creer que no sabemos, que somos ignorantes y estamos preguntando todo. Y cuando rompimos esa barrera y empezamos a preguntar, empezamos a desarrollar este feeling, empezamos a desarrollar esta sabiduría, por así decirlo, de cómo hacer buenas preguntas, de tal manera que la gente comenzara a hablar. No fue fácil al inicio de repente recuerdo que en nuestras primeras reuniones con clientes, pues preguntábamos cosas comunes y corrientes, hablábamos sobre resultados inmediatamente, preguntábamos sobre estadísticas, preguntábamos incluso sobre temas como muy cotidianos, hasta que un día entendimos que si dedicábamos tú y yo tiempo previo a nuestras juntas, a nuestras sesiones, a nuestras clases, a ver cuál va a ser la pregunta que vamos a plantear, en ese momento las conversaciones que comenzamos a tener con nuestros clientes empezaron a ser diferentes, nos empezaron a reconocer como, órale, es que nadie me había preguntado eso, quiero que me ayuden a que esas preguntas se las hagan a mis equipos, mis líderes empezaron a hablar como no habían hablado antes, y todo porque nos dimos a la tarea de aprender a diseñar buenas preguntas.
estás en silencio, mi estimado vikingo. Y noches Ahí estamos. pasábamos eh, 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 tratando de plantear estas buenas preguntas. Hay veces que en la primera noche no salía, en la segunda tampoco, hasta la tercera ya tenemos la pregunta del taller. Veíamos que funcionaba y para nosotros, recuerdo, pastor, que eran tan valiosos estos recursos y estas preguntas que empezamos a guardarlas y a hacer un tesoro. Y cuéntanos, ¿en qué acabó esta práctica? Porque empezamos un día de, ya tenemos 2 preguntas, 3 preguntas para nuestros próximos talleres, mira, funcionaron. ¿Dónde Claro. acabó esto, pastor? Pues a ver, esto es justamente la sorpresa que les queremos presentar el día de hoy a nuestro público. Después de haber dedicado más de, pues yo si las contabilizara, tal vez llegaría al número de unas 3,000, 4,000 horas de estar enseñando en sesiones, en aulas, de facilitando grupos, pues acumulamos un montón de práctica y un montón de catálogos de preguntas de todo tipo. Y ese catálogo de preguntas, ese catálogo de ejercicios, de situaciones que detonan conversaciones, hoy, hoy Vikingo da como resultado esto que les vamos a enseñar el día de hoy, que es nuestro catálogo de preguntas en línea, que estamos ya proyectando aquí en la pantalla, en donde hemos llegado a juntar prácticamente 100 preguntas poderosas que pueden detonar todo tipo de conversaciones estratégicas dentro de las empresas. Y entonces, ya Vikingo no nada más es un tema de motivarlos a hacer preguntas buenas, sino que les tenemos aquí ya una herramienta para que los líderes la abran, la proyecten, la utilicen y comiencen a hacer preguntas poderosas dentro de sus equipos. Cuéntanos, Vikingo, por ahí que tenemos. Bueno, aquí está el catálogo en línea de preguntas, 100 preguntas poderosas que hemos curado y que hemos visto además que funcionan, porque todas y cada una de estas preguntas se han hecho en talleres reales y hemos visto lo que el pastor llama de forma lúdica, que cuando haces la pregunta lo que provocas es verborrea, es decir, que de repente todo el mundo empieza a hablar. ¿Cómo están constituidas estas preguntas? Vamos por el día de hoy, pastor. ¿Qué te parece si analizamos una? Si analizamos la primera. A ver, Esta agarra la pregunta, primera pregunta. aquí está, vamos a ponerla. ¿Y qué te Perfecto. parece si la desbaratamos y le explicamos a nuestros escuchas por qué es una buena pregunta? Adelante, Sí. pastor. Entonces, fíjense, lo que ustedes se van a encontrar cuando abran este catálogo es que así como lo hizo Vikingo, le das clic a la tarjeta y se te abre la pregunta y ya estás listo para empezar a conversar. Fíjense, la primera que está aquí, que es la que abrió Vikingo, dice, es el año 2050, ¿no? Esta pregunta además empieza con una situación imaginaria que ahorita vamos a desglosar de por qué es poderosa. Es el año 2050 y la revista Time ha decidido que tu organización merece ser nombrada la mejor empresa del año, gracias a las grandes aportaciones sociales y empresariales que has hecho al mundo y a tu país. Viene la pregunta, o sea, ya se nos planteó un escenario, se nos planteó una realidad, un reto. La pregunta es, ¿de qué trata el contenido del artículo de la revista? ¿Cuál sería el título de la portada en el año 2050? Porque tu empresa está siendo nombrada la mejor empresa del año. Vikingo, ¿cuántos casos no hemos tenido de grandes conversaciones, grandes discusiones, grandes ideas que han surgido porque un equipo se pone a dialogar alrededor de esta pregunta, ¿no? Recuerdo la primera vez que la utilizamos en una escuela, pastor, con donde estaba el comité directivo de la escuela, pero también el comité de padres de familias, el comité de admisiones, y nos habían reunido con el objetivo prácticamente de que fuéramos los jueces de una pelea donde todo el mundo se iba a agarrar contra todos y todo el mundo iba a copiar, a culpar a todo el mundo del por qué estaba bajando la matrícula de admisiones. Nosotros llegamos invitados a esa sesión como moderadores y los recibimos con esta pregunta. Cuando ellos lo que querían era pelearse por el momento, pelearse por lo que estaba pasando en los minutos inmediatos anteriores, nosotros cambiamos el foro, cambiamos la visión y el objetivo de la Junta y los pusimos a pensar en el 2050 y los pusimos a pensar en algo que dice, imagínate que tienes éxito. Pero lo que dice esta pregunta, no cualquier éxito.
tuviste un éxito tan sorprendente que la revista Time, mira nada más, una revista prestigiosa, no una revista que no a cualquiera pone en sus páginas, está hablando de ti. En este momento lo que haces, pastor, es sacas a los grupos del status quo, los sacas del problema inmediato y los pones a pensar, wow, ¿qué fue lo que hicimos? Que seguro no es estarnos peleando entre nosotros, que nos llevó a ser una institución que está nombrada en una revista de prestigio. Cambias la pelea del momento y pones a todo un grupo inmediatamente, los conectas y enlazas a todas las mentes a que se pongan a trabajar en modo creativo, en modo propositivo, en modo futurista. El futuro es, pensar en el futuro es algo para el cual nuestros cerebros son adictos y a veces los limitamos. Pero cuando logras con una buena pregunta que la gente future, las tienes enganchadas y fue una conversación que eran 3, 4 horas, pastor, y no terminábamos. Sí, claro, bueno, y además recuerdo que en algún momento incluso cuando tú planteas que es la revista Time la que te está reconociendo como empresa del año, la gente inmediatamente dice, a ver, es que nos volvimos una organización de clase mundial y estamos haciendo además una gran aportación mundial, tan grande en el planeta que una revista como esta nos lo está reconociendo. Y entonces, claro, como bien dices, Vikingo, las conversaciones giran alrededor de este gran propósito, esta gran meta, esta gran aportación que hicimos al mundo. La revista nos está dedicando un artículo y ese artículo habla sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y al final de esa conversación, la gente empieza a decir, oigan, ¿y qué nos hace falta para llegar a ese gran futuro, ¿no? Ya planteamos el Donde objetivo y ahora empezamos a hablar sobre y qué hacemos para que se vuelva realidad. me encantó esta conversación porque donde todo parecía, porque cuando nos plantearon la agenda que era, vamos a culpar a los de redes sociales y a los que hacen marketing y a los que hacen recomendaciones para que hagan mejores documentos y nos promocionemos mejor, eso era lo que pensaban que iba a salir de esa junta. Después de discutir esta pregunta tan bien curada, tan bien planteada, resulta que lo que se dieron cuenta es que el tema no era si salían bien en marketing o si estaban en las redes sociales. Después entendieron cómo cambiamos el modelo educativo y cómo hacemos de esta escuela una que no tenga que gastar un centavo en publicidad porque toda la gente se pelea por entrar aquí. Y en vez de pelearse por cómo hacer el anuncio de la próxima semana, se pusieron a conversar en cómo esa institución educativa pudiera transformarse de modo que fuera la atracción y la envidia de todas las escuelas de alrededor y la gente se peleara por estar ahí. Fíjate Claro, cómo bueno. una pregunta, pastor, cambia completamente el panorama, el piso y las conversaciones. Bueno, recuerdo incluso que esta pregunta, cuando le hemos planteado en algunas otras organizaciones, no nada más en escuelas, sino recuerdo incluso en construcción, en industrias financieras, que de repente son industrias muy grises, muy aburridas, muy apagadas o muy, digamos, no muy fancies o emocionantes, pero cuando de repente encuentran que el futuro puede ser maravilloso y que algo así de grandioso puede llegar a pasar si todos se unen, si todos se unifican con un propósito, muchas veces los colaboradores se acercan con nosotros y nos dicen, oye, es que si ahí vamos a llegar algún día, yo aquí quiero estar, aquí quiero trabajar. Digo, me queda claro que esto que es un ejercicio de imaginación no va a suceder mañana, pero si vamos rumbo hacia allá, yo aquí quiero estar, yo quiero ser parte de este logro que vamos a construir. Y ahí es en donde se empieza a cambiar, esta conversación empieza a cambiar el mindset de las personas que tienen este diálogo, ¿cierto? Así es, pastor. El caso es que estas preguntas es lo que logran. Simplemente sacar al grupo, al equipo, a las personas con las que estás participando, colaborando, de la plática del día a día, del problema inmediato, y los ponen en otra cancha a innovar y transformar incluso
modelos de pensamiento. Y eso es lo que buscas en estas conversaciones que llamamos co-creativas, e inician precisamente con preguntas en las que nadie tiene la respuesta, pero que mientras el equipo construye la visión de la respuesta, el equipo se emociona, el equipo comparte una visión diferente y el equipo se compromete. Y como ya lo saben nuestros amigos, cuando esto además lo haces con metodologías apoyadas como Lego Serious Play, en donde la idea no nada más la planteas al aire y a ver, imagínense, sino la idea la construyen físicamente en un modelo 3D con los Legos, obviamente logras que la conversación sea mucho más poderosa. Pero se nos acaba el tiempo, Pastor. No sé si quisieras concluir con algo, la invitación a que si alguien necesita este catálogo o quiere tener acceso, ¿qué es lo que pueden hacer, Pastor? Bueno, pues aquí está la herramienta. Son 100 preguntas que ya están curadas, que ya están tratadas, diseñadas para provocar conversaciones poderosas. Queremos poner esta herramienta a disposición de las personas. Si tú eres un consultor, si tú eres un coach, si tú eres un director de empresa, si eres alguien de recursos humanos que está intentando provocar estas conversaciones y estos cambios culturales en tu equipo de trabajo, aquí te dejamos el correo contacto@hodolup.mx. Mándanos un correíto, coméntanos que estás interesado en tener acceso a este catálogo. Ahí nosotros nos ponemos en contacto contigo para decirte cómo entrar a él, cómo tener acceso a él. Y pues tal cual, es un catálogo que ya tiene ahí, presenta las 100 preguntas más poderosas, preguntas que hablan sobre temas de cómo vender más, cómo provocar ideas para gastar menos, para optimizar procesos, para innovar, para colaborar mejor. Tenemos la manera incluso ahí de enseñarles cómo se filtran las preguntas por tipo de conversaciones, por el tipo de resultados. Es un catálogo muy completo que además está construido en una plataforma tecnológica pues de mucho soporte. Te enseñamos a usar el catálogo y bueno, pues ahora sí que no nada más es motivarlos a que hagan buenas preguntas, sino ya les estamos diciendo, aquí hay preguntas que si ustedes las proponen a sus equipos, van a empezar a tener conversaciones poderosas. En vez de pasar 10 años tratando de formular preguntas por ustedes mismos, aquí en 5 minutos ya son unos expertos haciendo preguntas. Muchas gracias, Pastor. Nos vemos en la siguiente plática. Dale, Vikingo, y pues de una vez, las siguientes pláticas podemos seguir tomando preguntas y enseñándoles cómo es que cada una de estas ha provocado resultados maravillosos en los equipos con los que hemos trabajado. Gracias, Pastor. Buen día a Perfecto. todos.